¿Es hora? Claro que sí, son las 8 en punto de la mañana, son las 7 de la mañana en Canarias. Buenos días desde Onda Cero. Más de uno en Onda Cero. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva mañana. Es el 22 de abril del año 2025. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Hola, buenos días. Buenos días. Me llamo Catarina, vengo de Suiza. ¿Vienen de Suiza? Sí, con los jóvenes. Vivimos en peregrinaje. Una peregrinación de jóvenes. Sí, somos de Cantón de Vaud, Friburgo. Estamos con los jóvenes toda la semana. Hoy es nuestro primer día. Nos vamos a pasar a Porta Santa. Y después, mañana, vamos a visitar un poco. Nos apartamos un poquito, no pasa nada. Estamos con mucha presa porque temos que todos estar en grupo. Están en un grupo de peregrinación de jóvenes y estando aquí ha coincidido con la noticia del fallecimiento del Papa Francisco. Sí, veníamos en camino. Sí. Venían de camino cuando conocieron la noticia. Sí. Sí, y estarán aquí mañana cuando se abra la Basílica de San Pedro para poder rendir el último homenaje al Papa. Sí, tenemos que cambiar todo nuestro programa. La agenda, sí. Bueno. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Muchas gracias. Se ha abierto ya la policía que tenía cortada el acceso a la vía de la conciliación, salvo para periodistas, que por eso estamos aquí, nos vamos a apartar, no vaya a ser que nos atropellen. Digo salvo para periodistas que estamos aquí desde primera hora de la mañana, pero ahora ya se ha abierto para la legión de peregrinos, de turistas, de personas de toda condición, que en este momento ahora ya sí están avanzando hacia la Plaza de San Pedro, que es el lugar, es el escenario informativo de las últimas horas y sobre todo de las horas que están por venir y de los días que están por venir. Estamos en el día siguiente a la muerte de un papa, usted seguramente lo sabe porque si es oyente de este programa, ayer conoció antes que nadie la noticia que nos facilitó Darío Menor. Estamos en el día primero, que es el primer día completo, digamos, de sede vacante, que es como se llama este periodo entre papas, digamos, en el que los católicos lloran la desaparición de quien ha sido su jefe espiritual durante los últimos 12 años, renuevan su confianza en que haya otra vida después de esta y aguardan a que otro hombre ocupe simbólicamente la cátedra de San Pedro. Ocupe simbólicamente la cátedra y ejerza nada simbólicamente el poder o la jefatura de una institución con presencia en todo el planeta, como es la Iglesia Católica, y también de un Estado soberano, que es este en el que nos encontramos, la Ciudad del Vaticano, que se rige, como saben, por leyes y por convenciones bastante distintas a la de la mayoría de los estados próximos, ¿no? Bueno, estamos emitiendo desde la Plaza de San Pedro desde primera hora de la mañana. Se lo cuento a los oyentes que se incorporan a esta hora. Estamos a las puertas de la Basílica, por la que, como ahora comentábamos con una de las peregrinas, podrán empezar a acceder a la Basílica y podrán desfilar en el interior de la Basílica y rendir el último tributo, quienes así lo deseen, al Papa Francisco en el día de mañana, salvo que hoy los cardenales que se van a reunir, van a celebrar una primera reunión, tomen una decisión distinta. Pero la previsión, digamos, a esta hora de la mañana es que el cuerpo del Papa no sea trasladado hasta la Basílica hasta el día de mañana, desde el lugar en el que en este momento está siendo velado, pero con carácter privado o reservado. El Papa que ejerció como tal los últimos 12 años y que en estos 3 últimos años, y esto lo dejó él mismo escrito, este es un documento que se conoció en la tarde de ayer, que difundió el Vaticano en la tarde de ayer, en los 3 últimos años él mismo dejó escrito que sentía que el final de su vida estaba próximo. Acusaba el sufrimiento físico que le causó el deterioro de su salud. Desde el año 2022, mes de junio del año 22, que es cuando está fechado este testamento, que es apenas una página, que se difundió en el día de ayer. En realidad es un testamento que lo único que recoge, como les contábamos antes, es la voluntad del Papa Francisco respecto de cómo debe ser el nicho, la sepultura en la que reposen sus restos mortales. En la Basílica de Santa María la Mayor, como hemos contado también, pero en un nicho dejó escrito el Papa que tiene que ser muy sobrio, digamos, en el que únicamente en la nave lateral de esa basílica, sin decoración alguna, dejó escrito el pontífice y con una única palabra grabada en la piedra, que es la palabra, es el nombre del Papa, el nombre que eligió él como Papa, el nombre de Francisco, y ya está. Y eso es lo que tiene que quedar ahí y lo que quedará de hecho en la Basílica, no en la Basílica de San Pedro. Eso es lo que quedará como testimonio de la que fue su última voluntad, ese nicho sencillo y austero, que es como este Papa fue visto, o como quiso ser visto, como un Papa humilde, sencillo y austero. Hoy la prensa de aquí de Roma, nos lo contaba antes Francisco Paniagua,
coinciden los títulos en hablar de el Papa de los más humildes, el Papa de los últimos, de los que menos tienen, el Papa de los pobres. Quiso ser visto así el Papa Francisco. En sus propias palabras, quiso ser recordado como un hombre que lo hizo lo mejor que pudo, como un buen tipo, decía él, o como un pecador que se esforzó en hacer el bien. Y antes de que llegue ese último instante, que será el de la sepultura, pues el ritual funerario de esta institución milenaria que es la Iglesia Católica, pues contempla otras páginas que les vamos a ir contando en estas próximas horas y en estos próximos días. La primera de ellas se escribió en la tarde del día de ayer, y cuando la autoridad interina del Vaticano procedió a sellar el apartamento del Papa en la residencia de Santa Marta, que es el lugar que habitaba Bergoglio estos últimos 12 años, ¿no? La residencia de Santa Marta, que más parecía un hotel, digamos, que a un palacio, ¿no? Acondicionada para que a partir de ese momento, acondicionada la residencia para que los cardenales puedan alojarse también allí y asistir al cónclave. Se conoció también en la tarde de ayer y confirmó también el Vaticano en la tarde de ayer cuál fue la causa del desenlace. Decíamos en la mañana de ayer, cuando nos daba la noticia Darío Menor, que no se sabía exactamente cuál había sido el último motivo del fallecimiento del Papa. Ayer se informó también de que fue un ictus, de que fue un derrame cerebral con consecuencias irreversibles. Bueno, del Papa se escriben hoy tantísimas cosas en los periódicos que necesitaríamos 10 o 12 programas para contárselas todas. Luego repasaremos algunas de ellas, los periódicos de aquí, los periódicos de otros países, los periódicos también de España. Es tradición, a ver, que cuando una persona muere, pues se subraya aquello en lo que mereció reconocimiento y se difuminen o se diluyan o se aparquen aquellas otras cuestiones o aquellas otras posiciones que en buena medida refutan esa idea de que estuvo en sintonía plena con los tiempos que le tocó vivir al Papa Francisco. Hablo de otras cuestiones que también hoy aparecen reflejadas en algunos de los análisis y que tienen que ver pues con posiciones morales o doctrinales de la Iglesia Católica que todos conocemos respecto de la homosexualidad, de la transexualidad, del aborto, de la ley de plazos, en fin. Es un Papa que ha sido seguramente más criticado desde posiciones políticas de la derecha. Hay como un esfuerzo siempre que fallece un pontífice y lo veremos en el cónclave cuando se elija a un pontífice nuevo. Hay un esfuerzo como en trasladar los parámetros que utilizamos en el análisis político de quién está en un lado, quién está en el otro, quién tiene posiciones conservadoras, quién tiene posiciones progresistas o más aperturistas, trasladar eso a la vida interna de la Iglesia Católica, lo cual seguramente es un ejercicio pues muy voluntarioso, pero condenado a la melancolía, porque los matices dentro de la posición de cada uno de los cardenales de la Iglesia Católica pues son muy ricos. Son tan ricos los matices que puede haber, y de hecho hay, cardenales y ha habido papas muy aperturistas en determinadas cuestiones, muy renovadores o revolucionarios, por ejemplo, en cuestiones que afectan a la vida interna, al funcionamiento interno de la Iglesia Católica, y nada revolucionarios y nada renovadores y más tradicionalistas que nadie en posiciones doctrinales o posiciones morales. Y algo de eso seguramente es lo que ha ocurrido con este Papa. Ha sido muy apreciado, ayer lo pudimos comprobar, por la izquierda política, también en nuestro país de manera mayoritaria, por la izquierda que en buena medida quiso ver a este Papa como uno de los suyos, y ayer quedó patente, digo, en las afirmaciones de integrantes del Gobierno de España, de dirigentes de partidos políticos de la izquierda en nuestro país. El Gobierno que además ha querido vincularse, digamos, en estos últimos años, vincularse con la figura de Francisco, en la medida en la que, según el Gobierno de España, hay una coincidencia en los valores que encarnó este Papa. Claro, es revelador, planteado eso así, es revelador que, expurgado el grano del acompañamiento teórico, esos valores en realidad han quedado reducidos, yo creo que a tres, que son los tres aspectos que todos los gobiernos han subrayado, singularmente los gobiernos como el nuestro, que son gobiernos de izquierdas. Y esos tres aspectos, esos tres valores, serían el compromiso con los pobres, que está presente también en la doctrina de todos los papas anteriores, el compromiso con los pobres o con los más humildes, la denuncia de los efectos indeseables del cambio climático, que en eso sí seguramente ha sido más novedoso el Papa Francisco, y la beligerancia que mostró siempre este Papa hacia el trato dispensado en algunos ámbitos hacia la inmigración irregular o hacia los inmigrantes, las personas que incurren en la inmigración irregular. Yolanda Díaz añadirá seguramente a estos valores o a estas cuestiones lo del trabajo decente, ¿no? La defensa del trabajo decente. Es verdad que el Vaticano tiene sus propias leyes
en materia laboral, ya lo hablamos con la vicepresidenta cuando estuvo en este programa, sus propias leyes en materia laboral que seguramente no han sido ejemplo para los sindicalistas de ninguna parte del mundo, ¿no? Digamos que esas serían las tres cuestiones, los pobres o la pobreza, los inmigrantes irregulares y el cambio climático, en los que hay coincidencia a la hora de reflejar lo que el Papa supuso desde el punto de vista social. Y luego están esas otras cuestiones, les decía, otras cuestiones en las que no ha habido coincidencia alguna entre este Papa y el gobierno de España, y que tampoco hay por qué ocultar o evitar. ¿Por qué? Pues porque un Papa al final es todo eso, y este ha sido todo eso, en unas cuestiones y en otras, ¿no? Y a la hora de recordar la figura y la doctrina del Papa, pues seguramente es un poco interesado algo que ha sucedido en estas últimas horas, que es evitar cuestiones muy actuales, rabiosamente actuales y rabiosamente sociales, en las que Francisco mantuvo invariable la doctrina de la Iglesia, porque invariable es la posición moral de la Iglesia Católica respecto de determinadas cuestiones, como el matrimonio igualitario, como la adopción por parte de parejas homosexuales, ¿no? Como la eutanasia, por ejemplo, por no hablar de la ley de plazos, la interrupción voluntaria del embarazo, el cambio de sexo, en fin, en todas esas cuestiones poco revolucionario ha resultado ser este pontífice. Posiciones morales que al final son la esencia de una religión. La religión es la moral que emana de una determinada fe, y han sido orilladas o voluntariamente olvidadas por muchos de aquellos que ayer, celebrando lo que ha representado este Papa, en realidad solo celebraban a medio Papa, porque la otra parte prefirieron pasarla por alto, o prefirieron evitarla o olvidarla, ¿no? Claro, quienes se esforzaron en ver a este Papa o en etiquetar a este Papa como un dique frente a los reaccionarios que ganan terreno en los gobiernos de medio mundo, pues han tenido que hacer un esfuerzo para olvidar que él mismo mantuvo posiciones igual un poco reaccionarias ante avances sociales que tienen que ver con la libertad de cada cual para unirse, para encamarse, para convivir con quien le dé la gana. Francisco era el líder de la Iglesia Católica, con todo lo que eso supone, y mucho me temo que no es troceable todo eso, ¿no? Que tanto unas cuestiones como otras forman parte de la personalidad, de la figura y del legado de este Papa. Y por eso es legítimo que algunos piensen, o que algunos pensemos, que igual hubo más de apariencia de renovación que de renovación verdadera en estas cuestiones, en estas posiciones. Pero bueno, es una impresión. Quizá le corresponda al próximo Papa, ya veremos quién es, desmentir o confirmar esa impresión. Carlos Alsina en Onda Cero.